¿Qué etapas conforman en general un proyecto? ¿O normalmente hay diferencias entre un proyecto y otro a la hora de...? Bueno, es importante, la primera diferencia es si estamos hablando de un proyecto interno o de un proyecto externo, sí, ¿no? Todo proyecto externo tiene unas características que lo diferencian sobre todo en esta fase preliminar, y es la labor comercial. Sí. Hablaríamos de la fase preliminar o la fase comercial del proyecto, ¿no? Sí. En esa fase comercial del proyecto, lógicamente lo que tenemos que hacer es convencer a nuestro cliente para abordar un proyecto. No quiero decir que los proyectos internos no tengan esta fase, pero bueno, las características de la etapa comercial cuando un proyecto es externo es distinta, ¿no? Hay una planificación, hay una búsqueda del cliente, hay una presentación, sí, hay una negociación, finalmente hay un cierre formal. En las fases, en los proyectos más internos eso no sucede. Bueno, se trata de conceptualizar, porque claro, cuando hablamos de proyectos estamos hablando de proyectos de distintas naturalezas, ¿no? Claro. Proyectos informáticos, proyectos de infraestructura, el lanzamiento de un producto es un proyecto, la construcción de una carretera es un proyecto, ¿no? Entonces, generalizar, como decíamos antes, existe una metodología genérica para aplicación a los proyectos. Hombre, existen conceptos básicos en lo que se pueden aplicar a todos, ¿no? Entonces, podríamos hablar de una primera fase de planificación del proyecto. Es una fase de preparación, de organización, de estimación. Normalmente la búsqueda de resultados inmediatos hace que la gente obvie esta fase de planificación cuando la planificación es clave. Siempre decimos que mucha gente cree que planificar se hace para ver si se acierta o no se acierta, y luego el acertar o no implica determinadas frustraciones. Yo creo que la planificación sobre todo se hace para anticiparse, para ver qué recursos vamos a necesitar, para ver qué tipo de problemas. Luego si se acierta o no, pues bueno, el devenir del proyecto ya dirá, ¿no? Es una fase que no termina nunca, esta fase de preparación, de planificación. Continuamente estamos revisando nuestros planes. Una cosa es planificar y otra cosa es programar. Planificar es definir más o menos las cajas de las actividades que se van a abordar. Programar ya es decir en qué momento, con qué recurso concretamente. Yo creo que en esta fase de preparación, de planificación, es donde se fragua verdaderamente el éxito de los proyectos, ¿no? Luego hablaríamos de una segunda fase, que es la fase de ejecución. Es donde existe un conjunto de actividades, tareas, que suponen esa realización del proyecto. Se supone sobre todo gestionar recursos, esta segunda fase. Y luego hay una fase de entrega, puesta en marcha, que bueno, ahí normalmente no termina el proyecto. El proyecto termina con el siguiente paso, ¿no? Todos los proyectos dan lugar a unos próximos pasos, a futuros proyectos. Digamos que en términos generales estas podrían ser las 3, 4 etapas por las que pasaría cualquier proyecto. Y si hablamos en términos de viabilidad, es un término al que hacíamos referencia al principio del programa. ¿Cuándo deben realizarse los estudios de viabilidad de un proyecto? Depende de la envergadura del proyecto. Proyectos que implican grandes inversiones económicas, lógicamente llevarán estudios profundos de viabilidad, ¿no? Normalmente los proyectos que acometemos en las empresas, pues hombre, los estudios de viabilidad que se suelen hacer, bueno, pues suelen ser... Se hacen dentro de unos límites, ¿no? Efectivamente, no podemos pasarnos más tiempo estudiando la viabilidad, porque luego muchas veces, muchas veces no, siempre, la viabilidad está conformada pues por una línea de ingresos menos una línea de gastos o costes, ¿no? Que finalmente son los que te dan los resultados, que proyectados, bueno, pues dicen si interesa o no interesa hacer una inversión en ese proyecto, ¿no? Y la dificultad precisamente está en la proyección de esos resultados, de esos ingresos, ¿no? Que de alguna manera pues a veces es muy difícil de cuantificar, ¿no? Yo al menos lo que sí sugiero es que en ese índice conceptual del que hablábamos antes, de oportunidad del proyecto, que era el primer capítulo, al menos reflexionemos sobre ello, ¿no? Si no somos capaces de cuantificarlo, que al menos identifiquemos cuáles son esos resultados esperados con los que vamos a contribuir con la realización de este proyecto, ¿no? A partir de ahí, perdón. Es una forma de guiarse, me imagino, de no estar, no ir vagando por un mundo etéreo, sino saber a dónde hay que adherirse, ¿no? Efectivamente, y sobre todo es un elemento que te ayuda a justificar el por qué abordar un proyecto, ¿no? Sí. Luego, dentro ya del propio desarrollo, lo que tenemos que identificar, bueno, pues son aquellos los indicadores de eficacia, ¿no? Sí. Volvemos otra vez al concepto de eficacia, eficiencia, ¿no? Es decir, aquellos elementos, volviendo al ejemplo que ponías de la M30, bueno, pues en el desarrollo del proyecto, ¿cuáles son aquellos indicadores que de alguna manera, bueno, pues demuestran que efectivamente estamos logrando o no estamos logrando los objetivos que nos estamos planteando? Lo que no nos puede pasar es que nos pasemos 8 meses o 12 meses o 3 años haciendo un proyecto y hasta el final no veamos si realmente estamos o no orientados a objetivos, ¿no? Análisis básicos, un análisis de coste-beneficio, un análisis de la rentabilidad del proyecto. Yo creo que eso es un ejercicio que debe hacerse de forma previa,
¿no?, donde definamos unos objetivos medibles, como decíamos antes, explícitos, tangibles, Sí. y luego a partir de ahí seamos capaces de identificar, bueno, pues cuáles son esos costes, que son fáciles de identificar, pero sobre todo proyectar esos ingresos que finalmente nos demuestren que el proyecto es viable en términos de resultados. Esa sería la idea, ¿no? ¿Puede aportarnos, Julio, alguna idea adicional en referencia a la organización y la preparación de un proyecto? Sí, una vez que ya el proyecto está vendido, una vez que el proyecto arranca, hablamos de esa fase preliminar de planificación. Hombre, yo creo que aquí es clave el jefe de proyecto, de nuevo, junto con el cliente, que revisen cuáles son los objetivos, que revisen de alguna manera cuáles son esos resultados que se esperan obtener, sobre todo para acabar de ajustar posibles diferencias, ¿no? Por otro lado, una vez que arrancas el proyecto, lo primero a lo que te tienes que abocar como jefe de proyecto es a una definición exhaustiva de las distintas actividades que se tienen que realizar. Sí. Ahí hablaríamos de la matriz de actividades por un lado y por otro lado la matriz de recursos, responsabilidades. Se trata de decir qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Sí. Dentro de lo que es la fase de organización del proyecto, la clave está en el concepto de prelaciones o prioridades, ¿no? Bueno, pues las actividades que hay que ir haciendo, por eso está el jefe de proyecto, es el que las actividades que se van haciendo tienen que ser definidas en un marco de prioridades. El jefe de proyecto ha de tener muy clara cuáles son las prioridades que hay que abordar para lograr esos objetivos que estamos planteando, ¿no? Claro. Los recursos que se van a utilizar es bien importante al principio definirlos. Seguramente habrá que negociar con otras partes de la organización, con otras áreas, ¿no?, los porcentajes de participación en el proyecto. Ahí es normalmente donde suelen surgir los principales conflictos a la hora de gestionar proyectos. Y luego los plazos, los costes, acabar de definirlos bien. En la organización de un proyecto yo creo que esos son los elementos claves que hay que abordar al principio, Sí. dar seguimiento y, bueno, en último término, pues también saber cuantificar y cerrar. Y en cuanto a técnicas de planificación, ¿qué es lo que más se recomienda para llevar a cabo un proyecto? Bueno, son conceptos básicos, ¿no? Se trata de, una vez que has identificado las actividades que tienes que llevar a cabo, bueno, pues definir cuál es la ruta crítica, que en términos, digamos, más cotidianos es cuáles son aquellas actividades que son críticas dentro del proyecto, o porque llevan más tiempo, o porque las personas que lo tienen que hacer disponen de menos tiempo para abordarlo. Un ejemplo concreto, en la construcción de un autobús, un elemento crítico podría ser lo que es la instalación de las ventanas, porque Sí. eso te puede llevar X meses la preparación, ¿no? Con lo cual, la ruta crítica, la definición de holguras, hay actividades que no son críticas, pero que tienen cierta holgura, pero que luego, por el devenir del proyecto, los plazos se van menguando Sí. y se convierten en actividades críticas. Técnicas, pues depende del tipo de proyecto, pero desde lo que puede ser poner un calendario encima de la mesa y tratar de poner en cada día qué tipo de actividad, hasta grafos que se pueden organizar gráficamente para identificar caminos críticos, y luego existen herramientas en el mercado como el Microsoft Project que te puede ayudar, pero no nos olvidemos que estos son herramientas que nos ayudan a planificar, a dar seguimiento, a planificar. Mucha gente se confunde y convierte a la herramienta en el elemento En el principal fin, del proyecto, y la herramienta, como tú bien dices, no es el fin, sino es el medio que te va a ayudar, ¿no?, a planificar, a organizarte, a dar un mejor seguimiento a los proyectos. Julio, ¿cómo se puede potenciar la creatividad del equipo? Bien, sobre imagino todo, que es algo muy importante en un sí, no, proyecto. es clave. Yo creo que es. Hablábamos de la figura del jefe de proyecto el otro día, y el jefe de proyecto tiene que tener tres, digamos, elementos claves. Discúlpame, tenemos un minuto, Julio, Adelante, para no hay problema. terminar. En primer lugar, tiene que tener capacidad técnica, sobre todo tiene que tener capacidad de trato y tiene que tener también capacidad de gestión. Digamos que esos serían los tres pilares, ¿no? La creatividad tiene que ser fomentada, no tiene que ser dañada. El jefe de proyecto tiene que tener habilidades básicas, que hablaremos en otros programas, Sí. humanas, ¿no?, que potencien esa creatividad. Luego hay técnicas, está la técnica del brainstorming, está la técnica del 633, la técnica de Phillips. Hay determinadas técnicas que facilitan eso, pero yo me quedaría, ya para terminar, con esa actitud del jefe de proyecto, respetando las ideas de los demás, fomentando la creatividad de los demás, ayudando a que los demás se sientan cómodos, porque la gente, cuando está cómoda, es cuando es muchísimo más Cuando creativa. mejor trabaja. ¿Verdad que sí?